Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola queridos amigos, estamos Haciendo País. Hoy vamos a tratar el tema de la crisis con Venezuela, nuestros colombianos que están siendo expulsados, deportados, maltratados, ultrajados, y obviamente esto trae dolor de patria a ustedes, a nosotros. Tenemos como invitados al representante Santiago Valencia del partido Centro Democrático, representante a la Cámara. Bienvenido. Diego, muchas gracias, un saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes. Gracias. Y al general Jaime Ruiz, el presidente de ACORE, general en retiro. General, me encanta tenerlo nuevamente por acá. Diego, muchas gracias y muy grato estar nuevamente con ustedes. Bueno, se presentó esta crisis en Venezuela. Mucha gente cree que esto son cosas en el orden espontáneo, pero si hacemos un análisis mucho más de fondo, caemos en cuenta que ahí hay seguramente algún tipo de estrategia frente al problema, no de la crisis con Colombia, sino de la crisis interna de Venezuela. ¿Qué lectura general le da a usted? Bueno, yo creo que esto ha sido ampliamente debatido y ampliamente discutido a través de los medios de comunicación, columnistas de opinión, el común de la gente, ¿no? Y creo que todos coincidimos en lo que usted plantea. Esto no fue cuestión de un momento dado porque sí. Quizás se quiso aprovechar cualquier incidente para hacer lo que está haciendo ahorita este personaje, el señor Maduro, que realmente está causando un grave daño porque todo lo que ha venido ocurriendo de forma persistente, esa agresividad, ese insulto constante, esa ofensa a la dignidad nacional, al honor del país, no, pues ha surtido efectos graves. Así pues, de que en eso, por parte de quienes conformamos la reserva, hicimos un pronunciamiento inmediato frente a los hechos. Era inadmisible y la primera determinación fue darle un respaldo total al gobierno para que le diera el manejo adecuado a esta crisis, convocando a la unidad nacional y de parte nuestra respaldándonos también en cualquier medida de orden diplomático, política y sobre todo en materia de seguridad y defensa nacional que se debiera tomar frente a esta crisis, ¿no?, que realmente es preocupante y amenazante. A ver, representante, nosotros como colombianos nos sentimos heridos y nos sentimos golpeados cuando observamos a través de los medios de comunicación la realidad de lo que está sucediendo en nuestros hermanos colombianos en Venezuela. Gente pobre, gente trabajadora, empresarios, personas que han construido su futuro y su forma de vida por invitación de ese país y que le han generado de una u otra forma riqueza, mano de obra y diferentes asuntos y aspectos importantes. El presidente Maduro tilda a estos colombianos de paramilitares. A mí me parece que eso realmente, aparte de ser ofensivo, es una burla que él trata de hacer una pantomima sumamente fuerte. El Congreso de la República, que es quien representa a todo nuestro país a través de ustedes, yo lo he notado muy pasivo, lo he notado callado. Yo no he notado que el Congreso de la República en pleno realmente tenga una posición firme, independientemente de que el presidente del Senado o de que algún otro representante, y obviamente, desde luego, partidos políticos dentro de los cuales está el suyo, el Centro Democrático, sí han sido. Yo admiré la posición del presidente Uribe cuando fue el primero, mucho antes de que el presidente Santos, en decir yo voy a la frontera y yo voy a ver qué es lo que está pasando con nuestros connacionales. ¿Qué ha pasado en el Congreso? ¿Qué se ventila allá? Bueno, Diego, lo primero que hay que decir es que concuerdo con el general, esto no es nuevo, este tipo de cortinas de humo
que ha atendido el régimen vienen desde hace mucho tiempo. Siempre que han querido desviar la atención sobre lo que está sucediendo en Venezuela o los conflictos que incluso tienen con otros países, pues siempre buscan un enemigo común para intentar congregar al pueblo venezolano en contra de ese enemigo imaginario que por supuesto pues es Colombia, su vecino más cercano, y ha generado un sentimiento de odio en torno a los colombianos en Venezuela. Por supuesto, estos no son todos los venezolanos, pero lamentablemente pues muchos han caído allí. En cuanto a lo que usted menciona del cierre de la frontera, yo creo que como usted lo menciona, son los colombianos honestos, los colombianos de bien, muchos incluso huyendo de la violencia o buscando mejores oportunidades llegaron a Venezuela, muchos otros incluso llegaron por promesas del mismo régimen de Maduro y de Chávez, promesas de casas, de trabajo, de subsidios, etcétera, incluso los cedularon para que pudieran votar por ellos en las elecciones. Esto lo único que está haciendo es afectar a esos colombianos. Pero mientras estos colombianos se están viendo afectados en la frontera está abierta para megateo, la frontera está abierta para las FARC, la frontera está abierta para los contrabandistas. Es decir, aquí realmente los únicos perjudicados realmente son los colombianos de bien. Todos los que están delinquiendo, pues por el contrario, encuentran por intermedio de las trochas este paso. El Congreso, en cuanto a la actitud del Congreso, yo creo que este es un Congreso en términos generales muy supeditado a lo que diga el gobierno. Es un Congreso que ha perdido su capacidad de ejercer control político, es un gobierno que ha perdido su capacidad incluso de legislar o de reformar la Constitución. Toda la agenda legislativa es la del gobierno nacional. Los debates de control político a veces pareciera que llamáramos a los ministros para decirles los grandes prohombres que son y las grandes funciones que están cumpliendo en el gobierno. Sin embargo, yo en esta oportunidad he escuchado voces críticas en todos los partidos. He escuchado, sobre todo en esa primera semana, que tantos consideramos que se utilizó la diplomacia de la rodillera, pues hubo siempre voces enérgicas y por supuesto pues la del Centro Democrático, que siempre ha sido pues una voz fuerte en contra de lo que considera injusto. Y vale la pena resaltar también lo que a mi modo de ver es lamentable y es, por ejemplo, la actitud del mismo senador Iván Cepeda, quienes terminaron comulgando con las acciones de Maduro en cambio de acudir a ese llamado de la unidad nacional como lo comenta el general. Más grave aún no solamente lo del senador Iván Cepeda, sino también del expresidente Ernesto Samper como secretario general de UNASUR, la cual prácticamente dio un respaldo hacia las actitudes del gobierno venezolano, luego trató de rectificar un poco y finalmente guardó silencio, ¿no? Eso en un expresidente sí es de verdad algo censurable. Pero volviendo otra vez hacia el hecho de las cosas general, Maduro manda 3.000 hombres armados a la frontera. Eso de por sí, o de hecho ustedes dentro del sentido militar, no lo toman como una provocación. Simplemente hay que ejercer, ¿no?, un mayor control fronterizo, un control que tiene que ver con poder aéreo, poder terrestre, poder naval. Hay que estar controlando los ríos también con la infantería marina y la fuerza pública en general, con Policía Nacional también, en la tarea frente, ¿no?, a esta amenaza latente, ¿no?, que se convierte esta situación en materia de seguridad para el país. En eso también, ¿no?, la inteligencia estratégica tiene que comenzar, ¿no?, a realizar grandes esfuerzos para obtener mayor información, ¿no?, y analizar la situación que se vaya presentando en cada sitio, en cada lugar geográfico, dentro del contexto general de lo que tiene que ver con esta seguridad fronteriza. Y el estado de alerta normal, ¿no?, porque no sabemos si en un momento dado este señor Maduro, que está contra las cuerdas, ¿no?, que no tiene aceptación internacional ni nacional, porque las últimas encuestas hablan de un escaso 20% de aceptación al interior del país, entonces en actos desesperados, ¿no?, frente a la situación que se le avecina, podría tomar cualquier determinación y cometer errores gravísimos, ¿no?, como ya no mover 2.500, ¿no?, sino mover más tropas y de golpe cruzar la frontera.
Claro, ahí está Esta es el la parte peligro. preocupante. Ahí está el Recuerde que peligro. nosotros tenemos ahí un antecedente pues, de vieja data, algo no se ha podido delimitar, ¿no? Ahí en el Golfo de Coquibacoa. Sí. Ahí no hay límite en este momento resuelto, definido. Ya ha habido incidentes, y tuvimos ya incidentes, las corbetas en años anteriores, y eso estuvimos a punto de irnos a los puños con Venezuela. Claro. Ahora, ellos no podrían en un momento dado, general, también, ¿no? Hipotéticamente, claro, por supuesto, todo esto son elucubraciones, pero que pueden llegar a tener visos de realidad. Ante ese mismo desespero, como usted lo dice, de la situación interna, una situación económica de iliquidez, porque el país, Venezuela, está totalmente ilíquido. No hay circulante, al punto que él le está echando la culpa a los colombianos de que los billetes grandes de bolívares los está cogiendo Colombia para poder no permitirles a ellos las compras en su país. Compras en donde no hay abastecimiento, porque el país está totalmente desolado. No sino ver las fotografías, los videos que sacan de los supermercados, es impresionante, eso parece pues, una situación de guerra. Tercera medida, una situación de inconformidad política, porque ya no es 50-50, como por muchos años se mantuvo, 50 oposición, 50 gobierno. Ahora, como usted lo dijo, general, es un 70-80% oposición, un 20% gobierno. Inestabilidad política y obviamente frenar una oposición y unas elecciones próximas que se van a dar en noviembre. Entonces, toda esa misma situación podría llegar a crear una provocación hacia Colombia para generar un nacionalismo de respaldo y tomar medidas de hecho que anulen y frenen las elecciones, por lo menos por un tiempo, para poder ellos permanecer, porque esta vez no pueden hacer el fraude electrónico que hicieron en las pasadas elecciones, porque eso fue prácticamente comprobado, de que las elecciones en Venezuela, las ganadas por Maduro, fueron elecciones que se manejaron fraudulentamente, y eso ahí escrito. Entre a Google y comience a investigar, y hay tremendas investigaciones en donde la comunidad internacional está completamente callada, representante. Sí, así es. Como lo mencionaba el general, yo he conocido al menos 3 encuestas que muestran una desaprobación del gobierno de Maduro cercano al 80%. De todas maneras, a mí me genera duda, lo he discutido en otros ambientes académicos y políticos, que realmente esto pueda tener, al menos en un mediano plazo o en un corto plazo, una razón de ser política. Las elecciones son en diciembre. Si uno creyera que ellos quieren de alguna forma afectar las elecciones en diciembre, pues lo más probable hubiese sido generar esta crisis con Colombia pues en una fecha más cercana a las elecciones. Sin embargo, pues no es descartable, la cortina de humo era necesaria. Venezuela está al borde de una crisis social muy delicada, como usted lo menciona, el desabastecimiento es absoluto, ya no tienen las grandes cantidades de dólares producto del petróleo a $100, ya obviamente sus finanzas se han visto reducidas, y mantener, por supuesto, un Estado con unos subsidios, unas ayudas sociales y un gasto desmesurado como lo tiene Venezuela, y que además acabó su aparato productivo, pues no es posible. Y esto sumado, por supuesto, digamos, a expresiones todavía un poco democráticas al interior de Venezuela que han empezado a relucir y han empezado a florecer, y que ya se perfilan como una amenaza para el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que aquí hay otras razones, muchas de ellas probablemente por descubrir, pero yo me atrevería a decir, como lo dije en la plenaria de la Cámara, que aquí hay un tema de narcotráfico, que aquí hay un tema de pelea de carteles de la droga al interior de Venezuela, y que aquí lo que hay es una crisis profunda de gobernabilidad entre la línea de Maduro y la de Diosdado, que es sabido que además no tienen ninguna compatibilidad, pero que el día de hoy se necesitan, porque en la situación en la que están, cualquiera de los dos que salga prácticamente supondría la eliminación del otro. El diario El Tiempo recientemente sacó un artículo y alguna investigación que se daba en relación a unos narcotraficantes colombianos que
que habían sido capturados y deportados de Colombia para los Estados Unidos, los cuales ellos iban a hacer ya unas denuncias, la delación de el cartel de los soles, y con pruebas claras y concretas de la participación de militares venezolanos que partían de una organización, inclusive supuestamente desde el mismo Diosdado Cabello para abajo, porque mucho es lo que se rumora y lo que se habla, que es todo un aparato completamente estructurado en una interrelación con las FARC, con los capos del narcotráfico colombianos y mexicanos, ¿ya? Y a su vez con los venezolanos y con el gobierno venezolano. Entonces, por eso es que hay algunos políticos que hablan, inclusive el mismo presidente Uribe, que dice un estado narcodictadura, ¿ya? Porque indudablemente esa es una de las cosas que se está dando, y yo creo que eso es una vox populi en ese sentido. Eso no movería en un momento dado, general, el sentido de los Estados Unidos, que han sido bastante laxos, el gobierno de Obama, con esta situación de Venezuela, y obviamente pues en su nueva amistad, que bienvenida sea la amistad con Cuba, pero de todas maneras también compromete una situación en el orden político, ¿no? Sí, eso es muy cierto. A ver, la política exterior norteamericana, ¿no?, ha sido muy cuestionada porque no es clara, no es precisa, ¿no? Es muy circunstancial, es muy de momento. Bueno, de todas maneras, pues toma sus decisiones y actúan como están actuando. Pero ahí está el caso de Venezuela. Los Estados Unidos creo que tiene suficiente información sobre ese nivel de corrupción que hay, porque partiendo de que estos carteles con gran poder político, como ocurre ahorita, en cabeza pues del famoso cartel de los soles, donde está pues el presidente de la Asamblea, ¿no?, y lo que es la Guardia Nacional, lo que es las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada venezolana, y las divisiones internas, porque cuando hay negocios rentables de estas características, entonces hay choques. Claro. Y eso fue lo que ocurrió hace poco, precisamente, ¿no? Eso fue lo que generó, o lo que el presidente Maduro, ¿no?, tomó como pretexto pues para iniciar, ¿no?, esta situación que ha generado pues la crisis fronteriza. Pero la información que tienen, los testimonios de personas que han estado involucradas, personas que son de importancia al interior del país, el coronel que estaba que fue uno de los guardaespaldas o jefe de seguridad del presidente Chávez, que ahora está en los Estados Unidos contando muchas cosas que quizás antes no sabía. Hay suficientes testimonios. Yo creo que en ese campo, pues, los Estados Unidos conocen mucho. Ahora, el manejo político que le den, ¿no?, es una cosa distinta, pero eso ya ha trascendido, y ya la opinión internacional es de que la corrupción galopante que hay allá alrededor del gran negocio de las drogas es suficientemente evidente. Ahora, yo creo que los norteamericanos en este momento todavía no van a hacer intervención. Yo creo que ellos podrían estar pensando en algo, posiblemente en un futuro gobierno. Por lo menos el gobierno de Obama, eso no se va a dar. Yo creo que van a guardar silencio, aunque obviamente en la OEA ellos respaldaron la presión de Colombia y la seguirán respaldando, pero no necesariamente quiere decir que van a tener ningún tipo de pronunciamiento, por lo menos es mi pensamiento en el gobierno del presidente Obama. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos, queridos amigos. Qué importante es que le pongamos atención a este tipo de análisis que estamos realizando sobre la crisis con Venezuela, porque esto tiene mucho más fondo que forma. Ya volvemos. Bueno, queridos amigos, estamos en este momento hablando sobre la crisis con Venezuela, cómo estos compatriotas nuestros han sido expulsados de la forma más triste, más vil,
van ya cerca de 10.000 colombianos que están saliendo. Y también se dice que están saliendo de Caracas, donde de la forma más inhumana y más asquerosa los cogen y les marcan las casas con una D. Mejor dicho, esto nos remonta a aquella época del rey Herodes, por un lado, y luego la de los nazis. Ustedes la recuerdan muy bien, como a los pobres judíos les marcaban las casas para poderlos sacar. Solamente regímenes tiránicos y despóticos como el del presidente Maduro allá en Venezuela son capaces de hacer eso. Eso hoy, en pleno siglo XX, donde la democracia, donde las instituciones políticas son las que están primando sobre las naciones, estamos teniendo lamentablemente en este país estas situaciones que golpean la dignidad, el amor de nuestros queridos compatriotas colombianos. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención, son los países representantes. Estamos hablando que muy pocos países han salido, no he escuchado el primero que salga a respaldar a Colombia. Aún los países amigos de Colombia guardan silencio, Estados Unidos no ha dicho nada, ningún otro país, de Ecuador no esperemos nada, Panamá le volteó la espalda totalmente a Colombia, ya una cosa inaceptable, porque si Panamá hubiese dado su voto, seguramente ya hoy estaban tratando eso en la OEA. Pero no, sencillamente se cayó. Los otros países que lo respaldaron guardaron silencio. Europa tampoco se ha manifestado para nada. Yo no he escuchado a España, yo no he escuchado a Francia, no sé si me equivoco, si ustedes lo han escuchado. Inglaterra, que es un país que defiende los derechos humanos. Holanda, nada, todo el mundo absolutamente callado. Sin embargo, cuando los Balcanes se dieron toda esta gran cantidad de problemas, todos los países, en África se da un problema de esa naturaleza, inmediatamente los organismos internacionales se dan. Recibí en internet de estas cosas que le mandan a uno por WhatsApp, una imagen curiosísima, ya, en donde hay una marranita madre acostada, amamantando a todos sus marranitos. Entonces les pusieron la bandera Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador. Ya sabemos quién era la bandera. Entonces dicen, aquí está el pronunciamiento de la OEA. Pues claro, todos maman de Venezuela. Seis marranitos muy están identificados. acabando con ese país, porque ese país les está regalando la deuda que tiene PDVSA, que es una deuda inmensamente grande con los chinos. Los chinos van a quedar con Venezuela, porque es que la plata que le den a la China es impresionante. Si los chinos fueran más sabios, llegaban y caían sobre Venezuela. Ahora están detrás de otro préstamo de $5.000 millones de dólares. Sí, de acuerdo. Es la razón del viaje. Claro, crédito, es que lo Maduro. necesita. Y además son 5.000, pero es que la deuda que tiene con la China es una deuda inmensamente grande. El viaje pasado, donde estuvo en Rusia, donde estuvo en la China, le fue muy mal a Maduro, porque no trajo nada. Ahora vuelve que a Vietnam y que a la China. Vamos a ver qué es lo que puede traer. Están desesperados porque no tienen liquidez de nada. Y como obviamente los dólares no le fluyen y el petróleo se les ha bajado, entonces Venezuela está pasando por una verdadera crisis en ese sentido, que de golpe puede que dure menos de lo que nosotros nos imaginemos. Sí, el tema internacional es lamentable. Mucho se criticó la política exterior de Uribe por considerarla una política, digamos, de confrontación, y se decía que esa era la política del odio y que no había funcionado. Pero con esa política sentamos a Venezuela precisamente en la OEA cuando se denunció la presencia de las FARC en Venezuela. Este gobierno, que ha tenido una política más, digamos, entre comillas, pacífica, menos controversial, donde se ha primado precisamente la palmadita en la espalda, a pesar de los problemas fronterizos de droga, de guerrilla, etcétera, pues lo que demuestra hoy en la OEA es el fracaso rotundo y absoluto de esa política, que dejó a Colombia prácticamente sola y como paria en el continente. Venezuela tiene, por supuesto, digamos, sus aliados más cercanos, Guatemala, Ecuador, Argentina, que sabemos pues que son muy cercanos al régimen, pero además casi que ha surtido durante muchos años a Centroamérica con petróleo, con gasolina, con alimentos. Hace poco me llegaba una de estas notas de internet no tan agradable como la que usted
menciona de Venezuela en esta época de escasez y crisis enviando alimentación a República Dominicana de Haití, lo cual sería además absolutamente incomprensible desde el punto de vista de la escasez que hay hoy en Venezuela. Frente al tema de Europa, yo creo que Europa, la última vez que estuve allí precisamente hablando sobre estos temas, salí muy desilusionado, muy triste, porque Europa, que siempre fue, digamos, el gran defensor de los derechos humanos, quien daba esa prioridad al ser humano y por supuesto, digamos, a la protección de los derechos, a la creación del Estado, en fin, a todo este romanticismo europeo que durante tantos años fue, digamos, además muy exaltado en Colombia. Hoy en día la Unión Europea le da una relevancia absoluta y total y una prioridad a las relaciones comerciales. Ningún país de la Unión Europea hará ninguna declaración que lo pueda poner en problemas frente a cualquiera de los dos países donde tiene intereses comerciales. El caso de España, por ejemplo, es supremamente dramático. Además, España, enfrentado, al menos públicamente, con Venezuela, anuncian y sale en el diario ABC que darán una declaración frente al tema de la crisis fronteriza. Al día siguiente, Rajoy, reunido con Angela Merkel, quien fue muy amiga del gobierno de Uribe, guardan un silencio cómplice aterrador y luego sacan por allá el tercero o el cuarto del ministerio encargado de las relaciones con Latinoamérica a decir que hay que privilegiar el diálogo entre las dos naciones, etcétera, lo cual pues obviamente no ayuda, no colabora, ni le da la dimensión de la tragedia que se está viviendo en este momento en la frontera por cuenta de las decisiones del dictador. Y otra cosa que llama también la atención en esto, general, viene siendo los medios de opinión. Yo no he visto el New York Times, el Washington Post, no he visto el Miami Herald, no he visto ni siquiera el Mercurio de Santiago, de Chile, ni ningún otro periódico que pueda llegar a realmente hacer un análisis sobre la situación, es decir, columnistas mismos que son libres de escribir, porque yo me mantengo a veces pues esculcando de Economist, nada, absolutamente nada, de ninguno, ni el Figaro, ni el Monde, ningún periódico está hablando la realidad, pues, e informan la situación, sí, por supuesto, ya se informan, está sucediendo esto con Venezuela, pero que uno vea y sienta un respaldo de alguien que haga un análisis de la verdadera situación Venezuela frente a Colombia, yo no lo he visto. Bueno, sí, lamentablemente, pues, no somos noticia, ¿no?, para muchos de estos medios en el ámbito internacional. Y pueden transmitir lo que está ocurriendo, pero sin opinión ninguna. Exactamente, sin opinión. Si no hay opinión, si no hay comentario, entonces pasa eso desapercibido. Y para el común de la gente, pues también no se hace su propio juicio de lo que acontece. En eso hemos tenido una gran desventaja. Porque si nosotros, desde el primer momento, desde la reserva, cuando analizamos la situación, ¿no?, hacíamos un llamado para que, a través de los diferentes canales, se invitara a los organismos internacionales para que, con la presencia de veedores en las zonas de conflicto, ¿no?, conocieran al detalle lo que estaba ocurriendo, pues eso no se ha dado. Ahora anuncia pues de que después del fracaso que tuvimos en la OEA, a raíz de la gestión del mismo alcalde de Cúcuta, se fue a Washington a hablar allá con el secretario de la OEA y creo que ya lo comprometió o está llegando o va a llegar, ¿no?, para cerciorarse el mismo de lo que está allí ocurriendo. Pero eso no es plena garantía. El tema de UNASUR, ¿no?, UNASUR, pues, que era el primer peldaño de entre los organismos estos internacionales al cual debía ocurrir y que debería actuar de por sí. Pues ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió, los pronunciamientos del secretario general, ¿no?, que fueron totalmente inaceptables, ¿no? Eso ha costado duro. A quien se pronunció de esa manera ha habido que quedarse callado, ¿no? Y ahora están anunciando ya de que no hay reunión, pero que se podría pensar en una especie de comisión que se nombraría, para una comisión que no genera pues ninguna credibilidad, porque sabemos cuál es el sesgo político que eso tiene. Así pues que en materia de medios de comunicación, pues aquí mismo al interior del país, ¿no?, pues ya al comienzo no fue tan precisa ni tan contundente su participación, ahora sí. Sí, fue tomando fuerza. Sí,
Y ahora sí, ¿no? Porque ya hay preocupación nacional, ya hay unidad nacional, ¿no? Que entre otras cosas, ¿no? Lo que se logró aquí en materia de unidad nacional, ¿no? Pues lo debemos al señor Maduro. Claro. Si no genera esta claro. crisis, ¿no? Sí. Yo creo que el país no estaría tan unido como está ahorita, ¿no? Frente a esta crisis. Todo el mundo está rodeando al presidente y el gobierno nacional y eso es muy bueno y hay que hacerlo. Y uno como colombiano tiene, a mí por ejemplo la intervención, la locución televisiva que hizo recientemente me pareció interesante y me gustó la posición de Santos en esa forma. Uno hay que reconocerlo y uno tiene que respaldar, le guste o no le guste el gobierno, hay una, y en eso inclusive el presidente Uribe fue muy claro también y el Centro Democrático lo ha sido, que ha sido una oposición muy fuerte para la unidad nacional. Pero, de todas maneras, ahora lo que nos queda, ¿qué es lo que nos queda en relación? Mientras el proceso diplomático va funcionando lentamente, porque esos son pasos burocráticos, los hechos reales se están dando aceleradamente. Hace una semana eran 1.070 personas deportadas. Hoy estamos llegando a los 10.000. Cada vez se está extendiendo más. Era solamente cierre de frontera en 2 municipios, en San Antonio y en Ureña. Ahora lo tenemos en 7 lugares. 3.000 hombres de la Guardia Venezolana y Maduro dijo, voy a alistar más gente para llevar allá. No permiten a los colombianos, el defensor del pueblo no pudo entrar a Venezuela a hacer una observación directa. La gente sigue siendo expulsada por el río Táchira y por otros lugares ya en la misma forma. Los padres están reclamando a sus hijos venezolanos que se los ha capturado en contra de los derechos humanos el gobierno venezolano. Que el mayor pecado es quitarles esa responsabilidad, esa patria potestad que tienen los padres sobre sus hijos. Y sin embargo, nosotros estamos tratando de ver si diplomáticamente salimos, cosa que vale la pena y hay que agotar. Pero acciones directas en este momento, yo no veo que el gobierno está haciendo como para decir, independientemente de la asistencia de Cúcuta para acá. Yo sé que el gobierno no puede entrar a Venezuela, pero sí tiene que tener unos pronunciamientos mucho más fuertes y más decididos frente al gobierno venezolano, así sea, porque general, usted es militar y usted sabe muy bien como persona que defiende la honra y los bienes de los ciudadanos. Si alguien llega a mi casa, ¿ya? Y está en casa del vecino y yo no me voy a entrar a la casa del vecino a sacar mis hijos o a tratar de protegerlos o a sacar las cosas de mis hijos, pero sí le puedo llegar a dar un ultimátum y decirle, un momento, aquí vamos a ver cómo vamos a resolver esa situación, y el vecino verá cómo reacciona. Sí, no, en esto pues los cursos de acción frente a la situación que se presenta, que se constituye ya en una amenaza, por lo que planteaba anteriormente. No sabemos si en un momento dado, pues, el señor Maduro, que está contra las cuerdas, ¿no?, tome una loca decisión, ¿no? A ver, lo importante es tener esa capacidad de respuesta y la tenemos. Okay. Eso es un mensaje de tranquilidad para el pueblo colombiano. Okay. Tenemos las mejores fuerzas militares, las más experimentadas, no son formadas única y exclusivamente en academia. Esa es una gran ventaja. En esto hay que medir los tangibles y los intangibles. En estas circunstancias es un valor intangible, ¿no?, supremamente importante, ¿no?, esa experiencia, esa capacidad, ¿no?, de combate que hemos venido enfrentando en los últimos 50, 60 años. Es una de las grandes ventajas. Tenemos también la capacitación técnica de quienes conforman pues nuestras fuerzas, en materia aérea, en materia naval, ¿no? Estuvimos visitando recientemente, ¿no?, encuentros el de Core, lo que ha venido haciendo Cortelmar, que es la corporación esta de, eso es algo maravilloso. Estamos construyendo buques oceánicos, ¿no?, de última generación, ¿no? Hemos venido reconstruyendo toda nuestra flota naval. Y sobre todo tenemos no solamente el equipo, sino también tenemos
la formación profesional, el entrenamiento, porque uno puede adquirir mucho equipo, como han hecho los señores de este régimen en Venezuela. Han invertido algo así como unos 10.000 millones de dólares en los últimos 8 o 10 años en compras que han hecho a Rusia, a la China y a Irán también. Hay un sistema misilístico, ¿no? Pero no todo su equipo está en la forma como se supondría que podría operar. Y ni lo saben manejar. Eso me han dicho. Pues la mayoría los están operando los mismos fabricantes, ¿no? Tienen tripulaciones chinas, tienen tripulaciones coreanas, rusas, ¿no? Han tenido muchos problemas con ese equipo por deficiencias de fabricación, muchas aeronaves que se han ido al suelo, ¿no? Obsoletos ya. Bueno, obsoletos, pero con una tecnología en fabricación pues no muy confiable, no muy fiable, han tenido sus dificultades. Y recuerden que al interior, eso hay que decirlo públicamente porque se conoce, ¿no? Ahí no todos están con el régimen, ¿no? Bueno, eso sí, eso es algo que sale a flor de piel. Para finalizar, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y les voy a hacer una pregunta a los dos, ya una hipótesis, y me la van a responder, pero después que regresemos de la pausa, y es la siguiente, se la suelto de una vez. Si Dios no lo quiera y en alguna circunstancia se llegase a dar una confrontación Colombia-Venezuela, ¿cómo nos iría a nosotros en eso? Me lo responden ahora en un momentico. Ya volvemos. Bueno, queridos amigos, le hice una pregunta tanto al general como al representante de la Cámara. Es una pregunta difícil, pero estamos en una hipótesis. Esto ojalá nunca se vaya a dar, no es lo que nosotros queremos. Amamos mucho al pueblo venezolano, es un pueblo que no tiene la culpa de lo que está pasando. El problema que hay aquí es un problema con un régimen, con una situación en el orden político que la están llevando a extremos y que posiblemente eso pueda llegar a generar y exacerbar ánimos, y el colombiano puede que en algún instante de la existencia diga: no estamos dispuestos a seguir teniendo estos problemas con esta gente. Ahora, yo creo que, bueno, esto se lo dejo mejor, no doy mi opinión ahora, sino al final. General, ¿cuál es la opinión que usted tendría en este sentido? A ver, digámoslo con cierta precisión, no tan hipotéticamente. Hay un factor determinante, y es el liderazgo del régimen en Venezuela. Tiene suficiente liderazgo al interior del país para que en caso de que ese régimen no decida irse a la guerra, tenga un respaldo nacional. La respuesta es no. Ese mismo respaldo lo podría tener la misma Fuerza Armada. La respuesta es no. Si hay corrupción al interior, no es toda la institución armada venezolana, es parte. Y esa parte que no se ha corrompido, ¿no?, ve por su país, ¿no?, y ve por el futuro de esa nación, y sabe en qué circunstancias, y que ese conflicto que pudiera generar este régimen no tiene sentido ni aceptación. Entonces quizá la capacidad de respuesta no sea suficiente. En la parte nuestra, pues tenemos todo a favor. Tenemos, ¿no?, fuerzas militares profesionales, experimentadas en términos analíticos de lo que es el poder relativo de combate frente al oponente. Son significativas entre las ventajas, y sobre todo tenemos el respaldo nacional de estos 48 millones de colombianos, ¿no?, y más ahora en este momento que están ofendidos y humillados, ¿no?, por estas actuaciones. Así que el mensaje es de tranquilidad para todos los colombianos, ¿no? Y si Venezuela está ya con su grupo ALBA, con 5 países, ¿no?, nosotros también en el concierto internacional, en ese sentido, ¿no?, tendríamos mucho mayor respaldo. Muchas gracias, general. Desde el punto de vista político, representante. Diego, yo lo primero que tengo que decir es que esperemos que eso no pase,
Esto, por supuesto, no le conviene ni a Venezuela ni a Colombia. Como usted lo ha dicho, somos pueblos hermanos y en ese sentido pues, sería una confrontación fratricida. De todas formas, en un caso hipotético, el experto es el general, creo yo aquí un poco en desventaja. Yo confío en las Fuerzas Armadas de Colombia, sé de su capacidad, he tenido la oportunidad de compartir con ellos, de conocer las distintas unidades militares, sé de su profesionalismo, de su capacidad. Me preocuparía que tenemos el enemigo adentro, la guerrilla casi que jugaría un papel a favor, por supuesto, del régimen venezolano, conocemos de su cercanía, pero al igual que el general, creo que dentro del concierto internacional, los amigos de Venezuela, que usted los puede ver, son Irak, Irán, Rusia, en fin, pues nos traerían, creo yo, algo de apoyo exterior que por supuesto ayudarían a sobrellevar una confrontación de este tipo. Pero repito, esperemos que eso no pase y si llegase a pasar, pues todas las fuerzas vivas de la nación, incluido pues este colombiano, estaremos dispuestos a acudir al llamado de la patria. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes y a ustedes también, queridos amigos, habernos permitido llegar a sus hogares con un tema tan importante. Esta última parte que hemos hablado es una hipótesis, es una probabilidad, en el mundo estamos, pero no es algo que estamos casi seguros que no se va a dar de ninguna forma. Y si por algunas circunstancias se llegara a dar, podemos, como dice el general, estar completamente tranquilos porque nuestras fuerzas militares colombianas son lo suficientemente capaces de resguardar todo lo que es nuestra nación. Tenemos que rodear al presidente y al gobierno en su ofensiva diplomática, la cual creemos que puede llegar a dar muy buenos resultados y ojalá en sensatez Venezuela frene y pare el maltrato a nuestros colombianos y a los que nos están viendo allá en Venezuela, hermanos colombianos, decirles que estamos de corazón con ustedes, que estamos orando por ustedes y que sabemos que nuestro gobierno siempre los va a respaldar. Y a los hermanos venezolanos decirles que somos de los mismos, que los amamos, los queremos y que desde luego ustedes desde allá nunca permitirían de que nosotros entre hermanos fuéramos a tener una situación que lamentar hacia adelante. Que Dios nos bendiga a todos nosotros y en especial a ustedes.